Seguimos con Felipe Schipani, Martín Couto, Gonzalo Baroni y Oenir Sartú. El centro de Montevideo fue escenario este viernes de la 10ª edición de la Marcha por la Diversidad, que convocó a una multitud, la mayor parte de ellos jóvenes. El lema principal de esta movilización, que vino a sustituir a la Marcha del Orgullo Gay, era, en esta ocasión, 10 años de alegría y rebeldía, ahora eduquemos en diversidad. Sus impulsores indicaron que la proclama enfatizaba en los aspectos políticos y sociales con temas como la violencia y oportunidades laborales. Según los organizadores, más de 50.000 personas participaron. Varios de ustedes querían referirse a este episodio del viernes al caer la tarde. ¿Quién empieza? Gonzalo, Martín. Bueno, fue una movilización. No es la primera, no son 10, solo 10 movilizaciones de este tipo. Digamos, en la historia hubo más. Lo que pasa es que, claro, imagínense, creo que la primera fue en el 96, una concentración en Plaza Cagancha de 8 o 9 personas, literalmente. En un ambiente todavía muy hostil. Nos parece que hiciera mucho tiempo que vivimos en un Uruguay, en un Montevideo y en un centro de Montevideo. Ahora voy a explicar por qué hablo de territorios, respetuoso y que saluda a la diversidad. Bueno, eso es algo muy nuevo en realidad. Y cuando uno generaliza, y ahora pareciera que lo políticamente correcto es la diversidad y no el orgullo gay, porque en realidad la cuestión es celebrar y defender y pelear por justamente la convivencia y la interacción de las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, pero no se puede generalizar en el sentido de pretender que llegamos a un estadio de la sociedad de total respeto en todo el país, en todas las zonas, en todos los grupos, porque eso no es así. No es así en términos de clases sociales, no es así en términos de ambientes. Por ejemplo, el deporte sigue siendo un ambiente profundamente hostil para personas gay, en este caso, por la masculinización del ambiente. Entonces, creo que es una marcha necesaria y que nos debe necesariamente interpelar, digamos. No puede ser solamente una fiesta, y así está planteado desde la organización, no puede ser solamente una fiesta, sino tiene que ser un momento en el cual miremos con ojo clínico hacia nosotros y nuestros lugares de inserción y ver qué está pasando con la diversidad, con el respeto a minorías y con esta promoción de la convivencia en diversidad en todos los ámbitos donde nos movemos nosotros. Parece que ese es el ejercicio fundamental. ¿Qué sigue, Felipe? Yo celebro la realización de esta marcha y el crecimiento que año tras año ha tenido. Yo estuve presente habitualmente concurro junto a un grupo de compañeros del Partido Colorado y la Prosecretaría de Diversidad. Esta vez hubo como un destaque especial en cuanto a que el Partido Colorado iba a participar o apoyaba, ¿no? La primera vez que concurrimos fue en el año 2008 con la juventud en aquel entonces del partido, y la recientemente creada Prosecretaría de Diversidad institucionalmente convocó a la participación este año. Yo creo que es una buena cosa que se realicen este tipo de manifestaciones, y hay que reconocer el trabajo fundamentalmente de los activistas que han logrado en estos 10 años, como se dijo, que muchísima más gente participara y que haga carne realmente en la sociedad uruguaya este tipo de reivindicaciones que antes parecían acotadas a quienes expresaban una tendencia sexual minoritaria, la heterosexual, pero que hoy expresa un sentimiento que va mucho más allá de la tendencia sexual de cada uno. Te diría que había una participación de ciudadanos y manifestantes de todas las tendencias, y antes, además, por lo menos yo así lo sentía, participar de esas marchas suponía de algún modo expresar algún tipo de tendencia sexual. Hoy creo que es una expresión de un Uruguay que ha madurado en ese sentido, que ha avanzado. Somos de los primeros países en Latinoamérica en reconocer el matrimonio igualitario, y me parece interesante el enfoque que se le da este año, ¿no? Trabajar en la educación en cuanto a la diversidad, porque como se dice habitualmente, la educación es todo, y todavía persisten en el país sectores de la población
que, bueno, expresan una latente homofobia, ¿no? Lo sentimos quienes tuiteábamos la participación en la marcha y algunas respuestas en el Twitter, que obviamente es una expresión muy focalizada, pero hay sectores de la sociedad que no advierten la necesidad de generar situaciones de igualdad para todos y que siguen teniendo un discurso sumamente conservador. Entonces me parece que es importante, en la medida que se pueda, seguir reivindicando estas cosas y hacerlo desde la educación, desde que los muchachos tienen sus primeros años de socialización en el proceso educativo, que vayan en definitiva adquiriendo estas... Oenir estaba pidiendo la palabra. Sí, yo... voy a decir algo que puede sonar políticamente incorrecto, pero... Lo que suena políticamente incorrecto es tu teléfono. Esto es terriblemente incorrecto, ya ni políticamente, es terriblemente Oenir, incorrecto. tú sos bastante políticamente incorrecto. Tu columna sí lo marca. Siempre me pasa eso, pero concretamente yo lo que creo es que, desde luego yo respeto el derecho de todo el mundo a tener la orientación o la inclinación o las prácticas sexuales que se le antoje. O sea, jamás se me ocurriría discriminar o cuestionar ese aspecto. Lo que sí creo es que este movimiento, porque es un movimiento específico, se atribuya la idea de diversidad, me parece complicado. Porque en realidad lo que plantean no es la diversidad, es la reivindicación de ciertas determinadas orientaciones sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una cantidad de inclinaciones sexuales que continúan proscriptas y reprimidas. Algunas con justificación, digamos, porque afectan a otras personas. Este es un tema delicado porque siempre lo toman, pero no se entiende esto. Cualquier idea de que las orientaciones sexuales lícitas son estas, implica que hay otras que no lo son. Y de hecho, este movimiento de la diversidad, hay una cantidad de inclinaciones o visiones de lo sexual que no reivindica. Primera cosa, es decir, la realidad humana con respecto a la sexualidad es muy compleja y no todas sus manifestaciones son admitidas por ese movimiento que preconiza la supuesta diversidad. ¿Podría ser un poco más claro? Por ejemplo. Puedo ser bastante claro. Hay inclinación. Lo que pasa es que siempre pido una cuestión de respeto, no hacia ustedes, que creo que lo van a hacer, sino a los oyentes que se saquen un poquito el balde en algunos casos de la cabeza. Hay inclinaciones que se mantienen prohibidas, ¿tá? Es decir, por ejemplo, los que tienen propensión a el sexo con menores de edad, lo cual no significa que no esté bien, pero eso está prohibido. Hay otras que siguen siendo mal vistas. Por ejemplo, los que se sienten atraídos por formas fetichistas o por animales. Es decir, hay una cantidad de prácticas, todos lo sabemos, que siguen siendo condenadas, moralmente condenadas. Y está bien, seguramente está bien. Yo, desde luego que soy partidario de que a la persona que tiene inclinación por mantener sexo con menores de edad o es atraído por niños, no se le puede permitir su expresión sexual. Pero no quita que estamos haciendo una represión. Es decir, en función de... Es decir, si partimos de la base de que nadie es culpable de aquello que lo motiva sexualmente, pero tenemos que llegar a la conclusión de que socialmente hay ciertas prácticas que permitimos y otras no. Pero no somos los reyes de la diversidad. Es decir, siempre que decimos respeten esta opción sexual, sea la que sea, estamos hablando de esa opción sexual y estamos excluyendo a otras. Digo, me parece que es un tema clave. Nadie puede proclamar la diversidad hacia secas porque no es cierto. Siempre todo el mundo admite ciertas formas de sexualidad y reprime otras. Lo cual no quita que muchas veces sea indispensable socialmente reprimirlas, pero seamos claros que somos todos represores. Segundo, el concepto de diversidad no puede referirse solo a qué objeto sexual te atrae. Tiene que ver también con que existen mentalidades que no admiten otras expresiones sexuales. Es decir, nadie tiene el monopolio de decir estas son las admisibles y las otras no. Por ejemplo, hay gente que entiende que la homosexualidad no es una expresión normal de la sexualidad humana, que es una desviación, una enfermedad. Hasta hace muy poco tiempo era la tesis oficial. Luego fue modificada sin ninguna evidencia, ni una cosa ni la otra presenta ninguna evidencia científica. Todo lo que sabemos es que la homosexualidad ha existido siempre en la historia, y que en una época se la consideraba pecaminosa o se la consideraba enfermedad, y hoy predominantemente por lo menos institucionalmente se la considera una manifestación más. En concreto, digo,
la diversidad tiene que incluir también aquellos cuestionamientos a ciertas opciones sexuales, que no son los que los organizadores de la marcha admiten. El último punto, el tema de la educación, es decir, la pretensión de introducir ese concepto de diversidad, no el de igualdad de derechos en la sexualidad o la libertad de la sexualidad, sino la pretensión de representar la diversidad metido en la educación, me parece lamentable, sobre todo si el modelo es la supuesta guía esa para la educación que había elaborado Ovejas Negras, que creo que es en el fondo lo que se está reivindicando en esto, y que fue felizmente evitada, es decir, prohibida, es decir, suprimida su difusión a nivel de la enseñanza, porque era sencillamente un nuevo manual discriminatorio contra otras orientaciones sexuales. Bueno, OENIR abrió muchísimo la cancha y no sé cuánto tiempo entonces puede llegar a llevar esta discusión. Me acortó. Gonzalo todavía no había hablado, entonces... ¿Te cambia tu discurso, el planteo de OENIR? No me cambia el discurso, me parece interesante la reflexión, me parece que podríamos haber hecho todos un saludo a la bandera, pero de decir, bueno, es políticamente correcto decir que la marcha de la diversidad está bien que se haga y muchos de nosotros concurrimos. Me parece que interesante la reflexión y no tan en esa profundidad, pero tenía una reflexión al respecto. Se dio la discusión en algunos ámbitos que participo de ¿está bien la marcha de la diversidad o está mal? Yo creo que está bien la marcha de la diversidad, está bueno expresarlo, incluso me gustó mucho el eslogan, 10 años de alegría y rebeldía, ahora eduquemos en diversidad, apuntando al tema de la educación, que es un tema social que es complicado, que es un tema que a todos nos toca y es un tema que relativamente no se está encarando de una forma que nos gustaría o que fuera más seria. Incluso en la proclama al final fueron muy críticos con el tema de la educación, pero también fueron muy críticos con el tema de lo que ha sucedido en estos días, la represión en el Codicen, por ejemplo. Entonces, me parece interesante cómo también se va independizando o de pronto teniendo una separación de lo que son los movimientos netamente políticos desde el gobierno o desde que en algún momento fueron en la oposición. Entonces es interesante que los colectivos se expresen de forma libre. Pero también me gustaría hacer un pequeño llamado de atención. Y siempre lo estoy hablando desde el lugar de haber participado y de que sigo participando y que probablemente siga participando. Hay compañeros que planteaban la situación de, ¿y si no quiero participar y si no estoy de acuerdo con lo que ellos plantean? ¿Por qué me tengo que sentir de pronto oprimido a expresarlo? Es decir, bueno, no estoy de acuerdo con esa orientación, no estoy de acuerdo con que la sociedad camine hacia ese lado. Y me parece que desde algunos colectivos, no estoy diciendo todos, algunos colectivos que participan en esa marcha, se expresa como una especie de intolerancia que justamente coarta contra la diversidad. Porque si hay gente que realmente, o expresiones de distintos ámbitos de la sociedad, que realmente no creen que ese sea el camino, si lo hacen con respeto, me parece que desde la gente que proclama la diversidad tiene que decir, bueno, tenemos compatriotas, tenemos otros uruguayos que realmente no piensan como nosotros, pero nosotros estamos de acuerdo que existan otras expresiones. No, la gente que no concurre, la gente que no comparte, no se puede sentir atacada, no se puede sentir que está mal por no concurrir o por no compartir esa visión. Sí. Hay varios mensajes de oyentes que van un poco por el lado tuyo. Hay de todo entre la audiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, Susana señala, el orgullo gay es una desubicación, ahora tiene más derechos que los demás. ¿Qué se cree? Sí, primero, no es orgullo gay, segundo, no, lo de más derechos que los demás no sé de dónde sale, y la tercera pregunta, ¿qué se creen seres humanos? Sencillísimo. Es en Uruguay del siglo XXI donde siguen muriendo mujeres trans, es en el Uruguay del siglo XXI, debo decirlo, porque es interesante, es necesario el debate teórico, pero hay que cruzarlo con la realidad. El año pasado, estando en una mesa similar, en perspectiva, pero en El Espectador, me tocó a mí recibir insultos estando en la mesa, por lo que estaba diciendo políticamente no tenía nada que ver con este debate, profundamente homofóbicos. De hecho, que incluso alguna gente lo vio con preocupación, llamadas, y al lunes siguiente me quisieron acompañar a la puerta de la radio. Es en ese un Uruguay en el que estamos viviendo. Y estoy contando esta situación en realidad que tiene que ver con una persona con determinadas características, y me muevo en determinados ámbitos, ¿no? Universitario, clase media. Ustedes imagínense entonces lo que es para una persona en otros ámbitos este tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de ese Uruguay, en primer lugar,
¿no? Porque no es teórico, es una cuestión bien concreta, es teórico pero es práctico, y cuando hablamos de es práctico, estamos hablando de la vida de la gente, y en esto conecto con lo último que planteaba Gonzalo. Yo estoy de acuerdo en que todo el mundo puede opinar lo que quiera, salvo, y en eso soy intolerante con la intolerancia, soy intolerante con la discriminación, soy intolerante cuando se quiere vender por libertad de expresión expresiones totalmente discriminatorias de otras personas. Con eso sí soy intolerante. Sí, yo quiero igual aclarar, no es lo que sentido de venir, estoy hablando en términos generales cuando se defiende la libertad de expresión en términos absolutos, que yo comparto con no venir. Uno no puede defender la diversidad en términos absolutos. Es una forma de diversidad, y en la marcha incluso la proclama lo aclaraba. Es una marcha política y es una marcha ideológica. Quiero aclarar además que hay un error en mezclar entre identidad de género, orientación sexual, opción sexual o tendencia. Bueno, se opta por hablar de identidad de género en aquellos casos, por ejemplo, las personas trans que tienen una identidad vinculada a su sentirse hombre o mujer distinta, por ejemplo, a la que nacieron al mandato social. Se habla de orientación sexual cuando cuando se determina cuál es el objeto de deseo. Esos son dos niveles. Un tercer nivel tiene que ver con prácticas sexuales, que es lo que comentaba Venir, por eso son cosas distintas. Y por supuesto que aún... ¿Tú decís que Venir está confundido entonces en el enfoque que planteó? No, yo no estoy diciendo que esté confundido. Lo que estoy diciendo es, O'Neill está hablando de cosas que están en niveles distintos, y lo que estoy diciendo es, una persona gay que abuse de un niño, que tenga relaciones con un niño o un adolescente, sigue siendo un abusador. Porque estamos hablando en niveles distintos. Una cosa es la orientación sexual, la defensa de tener cualquier orientación sexual o la identidad de género, y otra cosa son las prácticas específicas que se puede tener. Por eso yo digo, no es neutro, es político, es ideológico, respeto otras posiciones políticas e ideológicas, pero así como yo no puedo salir a decir que los heterosexuales son enfermos, qué se creen, por qué quieren tener derechos, no permito que nadie, y no defiendo la libertad de expresión en términos absolutos cuando llega a niveles en donde fomentan este tipo de cosas concretas, prácticas que le relaté recién y que son el 1% en términos de gravedad de lo que vive la gente en su vida cotidiana. Queda claro que el debate se nos alarga. Sí. A ver, Venir, breve porque también está pidiendo la palabra a Gonzalo. Bueno. Creo, mi problema es que esta organización o este grupo de personas se atribuya el término diversidad, me preocupa. Es decir, no defienden la diversidad, defienden ciertas orientaciones sexuales. No. Las minoritarias. Perdón. Está lleno de personas. Bueno, espera, yo te escuché atentamente. Déjame terminar a mí. Yo creo que el discurso de esas organizaciones no defiende realmente la diversidad, sino que defiende ciertas opciones. En realidad es un discurso bastante agresivo hacia otras opciones, en algunos casos yo los comparto, y también es un discurso que pretende la deconstrucción de las orientaciones tradicionales, como la heterosexualidad. Lo cual me parece bastante agresivo. Si uno lee el documento ese que pretendieron imponer en la enseñanza Ovejas Negras, es realmente lamentable. Es de un grado de agresión hacia las orientaciones sexuales dominantes en el Uruguay. Bueno, a ti te parece que no, pero yo estoy convencido de eso. Esta es mi opinión. Yo digo, cuando se plantea que hay que deconstruir las opciones predominantes en la sociedad, es decir, la heterosexualidad clásica, no creo que la escuela pública tenga que deconstruir ninguna orientación sexual ni ninguna cosa. Lo que tiene que garantizar el derecho de todo el mundo a expresar sus orientaciones o inclinaciones, en tanto no afecten a terceros. Y más de ahí no debe pasar la enseñanza, no debe meterse, no puede deconstruir una orientación sexual, ni cuestionarla. Creo que debe enseñar a que todas son respetables. Y nadie es dueño de la diversidad, todo el mundo defiende algunas chacras y cuestiona otras chacras. Entonces me parece que es un discurso falso ese. A mí me parece muy bien que una persona se proclame homosexual, gay, LGTB, todo el alfabeto si quiere, me parece fantástico. No que se atribuya él ser el representante de la diversidad, porque no lo es. Gonzalo, ¿por dónde ibas tú? Yo no había terminado un poco la primera exposición. En realidad iba en la línea de que hay que tener cuidado, porque hay organizaciones, hay grupos que realmente han sido violentos y siguen siendo violentos, y hay expresiones, como bien decía Martín, en la sociedad que son violentas y que de pronto a la gente que tiene una vida clase media, normal, que de pronto expresa su orientación sexual, recibe cosas de rechazo a diario, pero sin embargo en otros ámbitos de la sociedad es muy difícil y es muy
complicado llevar adelante su orientación sexual. Entonces, no entendí, me parece que hay capas de la sociedad que están más protegidas para expresar su orientación sexual que otras capas de la sociedad. Entonces, me parece que es interesante que se defienda a ultranza esa libertad. Lo que no me parece es que hay grupos que se sienten oprimidos de decir, bueno, están intentando cambiar cosas como todo movimiento político ideológico que quiere cambiar, quiere incidir, y me parece correcto, pero actuemos con respeto. Me parece que hay algunas pequeñas expresiones, que por suerte son pequeñas en la marcha, que van atacando a otro tipo de posiciones. Me parece que hay que tener cuidado, me parece que desde la organización tienen que cuidar esos pequeños detalles. Cambiar, pero sin generar que otros grupos realmente se sientan oprimidos, porque si no al final terminamos imponiendo las mayorías desde las minorías, pero imponiendo las mayorías, y hay gente que no se puede sentir cómoda. Cambiemos la sociedad con respeto. Yo estoy de acuerdo en ese camino, pero con respeto, sin que otra gente se sienta ofendida porque se disfrazan insultando a determinados órganos o organismos de la sociedad, que me parece que no es el camino. Con respeto, yo estoy de acuerdo y los respaldo. Quiero decir que yo recibí agresiones por escribir sobre este tema y cuestionar, por ejemplo, la guía de la sexualidad. Recibí agresiones e insultos fortísimos en las redes sociales, por ejemplo. Lo cual son actitudes discriminatorias también. Intolerantes hay en todos lados, de un lado y del otro. Nadie tiene el monopolio de la intolerancia. Exacto. Me parece que atribuirle a un grupo una actitud intolerante frente a una actitud respetuosa de otros es no mirar las cosas en perspectiva. Y digo, lo que decía Wenir, yo creo que estos representan los que embisten o levantan las banderas de la diversidad sexual en cuanto a una postura mayoritaria y hegemónica que es la heterosexualidad. Me parece que en esos términos se está planteando. Y no me parece que podamos tampoco incluir o pretender abarcar en el marco de esa diversidad prácticas sexuales que la sociedad reprime, como por ejemplo con los menores de edad, que está prohibida primero por la Constitución y en segundo término por la propia ley, digo, porque son civilmente incapaces de practicar ese tipo de prácticas sexuales. Me parece que es lo más abarcativa. El sadomasoquismo no tiene nada que ver con la tendencia sexual, lo practican heterosexuales, homosexuales, gays, trans, es simplemente una modalidad quizás de práctica sexual, pero no tiene nada que ver con una opción sexual. ¿Cómo hacemos para cerrar el tema? Vamos a tener que ponerle ahora un límite. Chao. Martín, lo último. Quería hacer dos aclaraciones. En primer lugar, cuando se habla de deconstrucción, no se habla de desconstrucción. Entonces, cuando la guía decía deconstruir las identidades hegemónicas, no estaba hablando de destruir. La palabra deconstrucción viene del filósofo Derrida y en realidad lo que implica es cuestionarse la construcción de eso, pero no llevando a la destrucción. Claro. Entonces yo lo que abono es a la deconstrucción de todas las prácticas o las formas de vivir la sexualidad hegemónicas, porque incluso quiero que las personas heterosexuales tengan una forma de vivir la sexualidad mucho menos atada a determinadas cuestiones impuestas por la sociedad. Y por último quiero decir que yo defiendo todo tipo de la tolerancia y estoy en contra de la violencia. Y está bien. Ahora, después profundicemos un poco en el discurso, porque el debate no puede terminar siendo que determinadas personas ni que Wenir lo atacan cuando escribe en algún medio, ni que a mí me atacan cuando hablo en la radio. El debate tiene que ser, bueno, después de condenar la intolerancia, ¿dónde está la mayor intolerancia? Y sobre todo, ¿quién no atacan por una opinión, sino quién recibe ataques permanentes, diarios, insultos en la calle, en el liceo, discriminación de sus profesores, por la forma en que vive su vida y por la orientación sexual que tiene? Bien. Ese es el foco. Entonces, condenemos todo tipo de intolerancia, pero veamos dónde está la mayor cantidad de intolerancia. Dos cosas. Reivindiquemos hacer intervenciones finales y breves. Muy breve. Estoy de acuerdo en que respetemos, es decir, garanticemos la libertad de todos. ¿Está? La libertad. Nadie debe ser el abanderado de la diversidad porque no lo es. Otra cosa, la idea de construir una ideología y mucho más una orientación sexual es siempre agresiva. Si yo me propusiera en la escuela deconstruir la orientación homosexual de una persona, es decir, de alguna manera desarmar esa orientación para demostrar cómo fue hecha, el homosexual lo sentiría como agresivo. Y el heterosexual también. No, en realidad, en la escuela no estamos en condiciones de ponernos a cuestionar las orientaciones sexuales de los niños. Me parece que es un problema que escapa a las posibilidades de la escuela.